Si encontraste este video, presta atención. Existe una señal que aparece en la vida de muchas personas antes de una gran transformación. Lo curioso es que la mayoría solo la comprende después de que el cambio ya ocurrió. Tal vez tenga que ver con una nueva oportunidad, tal vez con una relación, tal vez con una decisión importante que está cada vez más cerca. Hoy descubrirás 5 señales que suelen aparecer antes de una nueva etapa. Y la última suele ser la más difícil de ignorar. Muchas personas creen que los grandes cambios llegan de repente. Un nuevo trabajo, una nueva relación, una mudanza, una oportunidad inesperada. Pero cuando observamos con atención, descubrimos algo interesante. Las transformaciones más importantes rara vez aparecen sin aviso. Antes de que una nueva etapa comience, algo empieza a moverse en nuestro interior. Pequeñas señales, sensaciones difíciles de explicar, coincidencias que parecen repetirse. Y aunque cada persona vive una experiencia diferente, existen ciertos patrones que aparecen una y otra vez. Y la primera señal suele ser una de las más incómodas de todas: empezar a sentir que aquello que antes parecía normal ya no encaja de la misma manera. Quizás sigues viviendo la misma vida, vas a los mismos lugares, hablas con las mismas personas, cumples las mismas rutinas, pero algo ya no encaja. Lo que antes parecía suficiente comienza a sentirse limitado. Conversaciones que antes disfrutabas ahora te aburren. Actividades que antes te emocionaban ya no despiertan el mismo interés. Y aunque muchas personas interpretan esto como un problema, a veces ocurre exactamente lo contrario. A veces es una señal de crecimiento. Porque cuando una nueva etapa se acerca, lo antiguo empieza a perder fuerza. No porque sea malo, sino porque ya cumplió su propósito. La mayoría intenta ignorar esta sensación. Pero cuanto más la ignoran, más intensa se vuelve. Y aquí aparece la segunda señal: las coincidencias comienzan a repetirse con una frecuencia difícil de ignorar. ¿Alguna vez has pensado en algo y, poco después, has encontrado una referencia relacionada con ese mismo tema? Quizás escuchas el mismo consejo de personas que no se conocen. Quizás encuentras repetidamente una palabra, una idea o un mensaje. Quizás ciertos temas aparecen una y otra vez frente a ti. No estamos hablando de magia. Estamos hablando de atención y significado. Cuando algo se vuelve importante para nuestra vida, comenzamos a percibirlo con mayor frecuencia. Y es entonces cuando surge la sensación de que algo intenta llamar nuestra atención. Muchas personas describen esta etapa como si la vida les estuviera mostrando pistas. Pequeñas señales dispersas. Nada demasiado evidente, pero suficientes para despertar curiosidad. Y aquí es donde la mayoría comete un error. Porque esperan señales enormes, cuando en realidad las señales importantes suelen ser discretas. Y aquí existe un detalle que casi nadie comprende. Cuando una nueva etapa está cerca, la vida no suele mostrar primero el camino. Primero muestra aquello que ya no pertenece a tu camino. Por eso tantas personas sienten confusión antes de una transformación. No porque estén perdidas, sino porque están dejando atrás una versión antigua de sí mismas. La tercera señal suele llegar de forma inesperada. Nace un deseo profundo de cambiar algo en tu vida. De repente surge el interés por aprender algo nuevo, leer libros diferentes, escuchar ideas distintas, explorar lugares que antes no llamaban la atención, como si una parte de ti estuviera preparándose para algo que todavía no ha ocurrido. Y lo más curioso es que muchas veces este impulso aparece antes de que exista una razón lógica para ello. Todavía no hay una oportunidad concreta, todavía no hay una explicación clara. Pero existe una sensación interna que empuja hacia adelante. Es como cuando alguien comienza a entrenar antes de saber que llegará una competencia. O cuando una persona siente la necesidad de ordenar su vida antes de recibir una oportunidad importante. A veces nuestro interior percibe cambios antes de que nuestra mente los comprenda. Y entonces aparece la cuarta señal: comienzan a abrirse puertas que antes parecían inexistentes. No siempre son grandes oportunidades. A veces son pequeñas. Una conversación inesperada, un encuentro casual, una invitación, una propuesta, una idea que surge en el momento correcto. Muchas personas esperan que las grandes transformaciones comiencen con eventos extraordinarios, pero con frecuencia comienzan con detalles aparentemente insignificantes. Una llamada, un mensaje, una recomendación, una decisión sencilla. Y solo tiempo después descubren que aquel pequeño acontecimiento fue el inicio de algo mucho mayor. Por eso es importante prestar atención.
porque algunas puertas llegan disfrazadas de coincidencia. Pero existe una quinta señal que suele ser la más poderosa de todas. Y curiosamente es la más difícil de explicar. No se puede tocar. No se puede demostrar. Sin embargo, millones de personas afirman haberla experimentado antes de un cambio importante. Sentir que algo importante está por ocurrir. No existe evidencia. No existe confirmación. No existe ninguna prueba concreta. Y aún así, algo dentro de ti siente que una nueva etapa se acerca. Es una sensación persistente, silenciosa, difícil de describir, como si estuvieras esperando algo sin saber exactamente qué. Muchas personas ignoran esta sensación, otras aprenden a escucharla. Y aunque no siempre significa que todo ocurrirá exactamente como imaginamos, suele indicar que existe un movimiento interno importante. Porque antes de que cambie nuestra realidad, normalmente cambia nuestra percepción. Y cuando nuestra percepción cambia, comenzamos a tomar decisiones diferentes. Esas decisiones generan nuevas oportunidades. Y esas oportunidades terminan transformando nuestro camino. Para entenderlo mejor, imagina a una persona que lleva años viviendo la misma rutina. Todo parece estable, pero poco a poco comienza a sentirse incómoda. Después empiezan a repetirse ciertas coincidencias. Surge el interés por aprender cosas nuevas. Aparecen conversaciones inesperadas. Y finalmente nace una sensación difícil de explicar. La sensación de que algo importante está cerca. Meses después, recibe una oportunidad que cambia el rumbo de su vida. Entonces mira hacia atrás y comprende algo. Las señales ya estaban allí. Solo que en ese momento no supo reconocerlas. Quizás eso mismo ocurre con muchas personas. Las señales no siempre aparecen para predecir el futuro. A veces aparecen para prepararnos para él. Y tal vez esa sea la verdadera función de estos momentos. Invitarnos a observar con más atención, a cuestionar nuestras rutinas, a escuchar nuestra intuición, a reconocer que no todo cambio comienza en el mundo exterior. Muchos comienzan dentro de nosotros, y solo después se reflejan en nuestra realidad. Por eso, si últimamente has sentido que algo está cambiando, si ciertas coincidencias se repiten, si algunas puertas comienzan a abrirse, o si simplemente existe una sensación persistente de que una nueva etapa está cerca, quizás valga la pena prestar atención. No porque debas esperar milagros, no porque debas abandonar la lógica, sino porque algunas transformaciones importantes comienzan exactamente así, con una sensación, con una señal, con una pequeña invitación a mirar la vida desde una perspectiva diferente. Y ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez sentiste que algo importante estaba por suceder antes de que la transformación realmente llegara? Cuéntamelo en los comentarios. Porque muchas veces las experiencias de otras personas nos ayudan a reconocer señales que antes pasaban desapercibidas. Y recuerda, tal vez la verdadera pregunta no sea si las señales existen. Tal vez la pregunta sea si estamos prestando atención cuando aparecen.